Hola a todos, mi nombre es Anel Castillo y soy doctorante en educación. Y en estas cápsulas que presentaremos a continuación, estaremos hablando sobre tres temas importantes relacionados entre ellos, que son derechos humanos, legislación y la educación. En cada una de estas cápsulas encontrarás información importante al respecto, por lo cual te pido que pongas atención en el contenido y que siga las instrucciones para tener un mayor acceso a el contenido y tengas mayor comprensión sobre el mismo. Esperamos que estas cápsulas sean de tu agrado y que las disfrutes, pero sobre todo que puedas tomar de ellas la información suficiente para poder ponerlas en práctica dentro del ámbito profesional. En esta sesión vamos a hablar del siguiente tema relacionado a derechos humanos, legislación y educación. Bien, vamos a comenzar con la definición de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, nos dice que los derechos humanos son eh, estas reglas básicas de convivencia que garantizan que seamos tratados con dignidad y respeto. Tenemos varias características dentro de estos derechos humanos. Son inalienables, lo que significa que no se pueden quitar. Son indivisibles, lo que implica que todos están interconectados y son igual de importantes y son universales porque nos pertenecen a todos sin distinción alguna. Muy probablemente ustedes en algún momento dado de su experiencia laboral, dentro de su experiencia académica, hayan escuchado hablar de los derechos humanos y en estos últimos años se hayan dado cuenta también de la importancia que es el conocerlos, el practicarlos y el protegerlos, saber cuáles son derechos humanos. Sobre todo en el ámbito de la educación, es muy importante conocerlos, es muy importante estar conscientes de estos derechos humanos porque nuestra materia prima con la que trabajamos son personas, ya sean niños, jóvenes o adultos, mujeres. Algunos integrantes, por ejemplo, de comunidades indígenas, de alguna minoría como la conocemos actualmente, como son precisamente algunos estos grupos de grupos LGBTQI+, también algunas personas con discapacidad, ya lo mencionamos también, algunos integrantes de comunidades indígenas, etcétera. Vamos entonces a conocer a partir de esta sesión un poco más de la historia. Vamos a continuar. Nos dice también que empezó a haber más auge precisamente de los derechos humanos después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que pues las consecuencias después de esta guerra pues fueron nefastas hasta el día de hoy. Bueno, podemos verlos. Hay todavía constancia física de lo que sucedió en aquel momento y que para entonces pues muchos países pues de alguna manera se comprometieron a que esto no vuelva a pasar. Esto a través precisamente de la creación de organismos internacionales, pero sobre todo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los cuales vamos a ir hablando a continuación. Les voy a mostrar ahorita dos fuentes, dos enlaces eh, digitales para poder ir viendo e ir reconociendo precisamente este concepto a partir de lo que se menciona ahí. Vamos entonces a checarlo. Bien, vamos a revisar primero la página de las dos son precisamente de Naciones Unidas. Vamos a empezar con Naciones Unidas, pero de la Oficina del Alto Comisionado en cuanto a derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué es que nos importan tanto? ¿Por qué estamos hablando de ellos? Nos dice que los derechos humanos son partes inherentes. ¿Qué quiere decir esto? Inherente quiere decir que va con la persona. Eh, Cuando algo es inherente, como en el caso de los derechos humanos, por el simple hecho de yo existir, ya a mí me protegen los derechos humanos.
Ahora dirán, bueno, ¿quién es el encargado de protegernos? Ahorita vamos a ver. Bien, los derechos humanos son partes inherentes de todos nosotros, independientemente de nuestra nacionalidad, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Ahora, hay algo muy importante que menciona la página. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún estado. Es decir, no porque seamos mexicanos vamos a disfrutar de estos derechos a comparación de otros países. No. Aquí la razón es que al ser derechos humanos sean para todos los humanos de todas las edades, razas, condiciones, corriente política, posición económica, etcétera. Ahora bien, existe un documento, como les había comentado hace un momento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual fue adoptado en 1948, justamente después del término de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Ahora bien, esta declaración tiene en su haber hasta el momento 30 artículos, los cuales ofrecen los principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. Bien, esta Declaración Universal se hace acompañar de dos pactos. El primero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales ya vamos a ver más adelante que también tiene que ver con la educación. ¿De qué manera? Vamos entonces a verlo en algunas sesiones que vamos a tomar en el futuro. Característica de los derechos humanos, universal e inalienable, que quiere decir que todos tenemos el mismo derecho a gozar de, de estas disposiciones. Inalienables quiere decir que no se pueden suprimir de ninguna manera, a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Ojo. Indivisible e interdependiente. ¿Qué quiere decir? Que no pueden disfrutarse plenamente unos sin los otros. Están plenamente unidos, están plenamente ligados. Son equitativos y no discriminatorios. Esto quiere decir, como lo vimos en un inicio, que cualquier persona puede gozar de ellos independientemente de sus condiciones. Ahora, derechos y obligaciones. Hablábamos hace un momento, bueno, sabemos cuáles son los derechos, nos estamos empapando precisamente en estos, pero ¿quiénes son los encargados de hacer, respetar, proteger y cumplir estos derechos? Bueno, estos son, o esto se refiere precisamente al Estado. Nos dice que el 80% de los estados en el mundo han ratificado cuatro o más tratados básicos de derechos humanos. Esto quiere decir que los estados, entendiéndose estados por los países, por las naciones, deben o tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Por ejemplo, la obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de derechos humanos, y la obligación de cumplirlos supone que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Vamos a ver algunos de estos derechos. De hecho, se van a dar cuenta que no nos son del todo ajenos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, vamos a leer nada más el artículo 2. Si se dan cuenta, el contenido prácticamente está considerado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, dentro de las garantías individuales que nos ofrece nuestra Constitución aquí en nuestro país, están contemplados precisamente el cumplimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, es que ya no nada más es cuestión de pactos, es cuestión de declaraciones, sino que ya la protección de los derechos humanos va más allá de eso. Es decir, que ya está considerada dentro de nuestras leyes. Y eso, pues bueno, ya tiene tiempo que están estipuladas de esta manera. Por ejemplo, dice
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no será distinción de alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Vamos entonces a dejar este contenido hasta aquí. Repito, viene todavía más contenido acerca de los derechos humanos. Vamos a hablar en las siguientes sesiones acerca de estos derechos humanos aplicados a lo que se conocen como ciertos grupos vulnerables. Por lo pronto, repito, vamos a dejar esto aquí. Recuerden que por cada una de estas sesiones habrá material complementario para que ustedes lo revisen, así como otros enlaces diferentes para que también puedan pues ver otros puntos de vista e informarse de una manera más completa acerca del tema. Los dejo hasta este momento. Vamos a vernos en otra sesión. Muchísimas gracias.